de la labor. Todo un capítulo dedicado a pensar la noción de la labor por parte de Hannah Arendt, para diferenciarlo de la actividad y del concepto de trabajo. Es un capítulo que, digamos, es muy importante para todos nosotros, los que vivimos en la modernidad, no solamente porque somos seres económicos, no por el tema de la profesión, sino por la disposición, en relación concretamente a una disposición política tal como la hemos planteado. No es solo por eso, es muy interesante el capítulo de la labor, sino que a partir de este capítulo se muestra cómo en la vida cotidiana, en todos los distintos lenguajes que emplean estas dos palabras, labor y trabajo, terminan en nuestro mundo cotidiano manejándolas como sinónimo, perdiendo sus referencias, si acaso captando algunas distinciones, como las que podríamos utilizar coloquialmente aquí en nuestro contexto, como sería una actividad remunerada, de otras que no serían remuneradas, o los que han leído ya este capítulo y se han adentrado en lo que podía también designarse como actividad productiva e improductiva. Entonces, no solamente vamos a ver cómo se unifican los dos sentidos de labor y trabajo, sino además cómo la idea misma de trabajo, que genera una impronta en nuestra especie para hacer de nuestra especie no meramente criatura biológica, sino humana, en el sentido que humano no es simplemente vivir, que es mucho más que vivir. Al decir de los griegos, es una búsqueda de la inmortalidad. Al decir de Hannah Arendt, a partir de los griegos, una búsqueda de dejar historia, memoria, de entregar lo grandioso a los otros, a los que han de llegar a tejerse en lo grandioso con los que nos han precedido, a nutrirse de cultura. No solamente es la característica de unos seres económicos, sino que para aquellos que son economistas de profesión o aspiran a hacerlo, es sobre todo un capítulo nuclear porque se critica la teoría de Carlos Marx. Así inicia el capítulo. O sea, el primer párrafo es señalando que está dedicado a criticar la teoría de Carlos Marx. Una de las ideas nucleares que hay que tener como guía de qué es lo que se va a criticar es tal vez la lectura, espero haberla hecho bien, de la propuesta de Hannah Arendt sobre Carlos Marx. Es que para Hannah Arendt, la teoría marxista se mueve, digamos, sobre algo que también es pues, muy apreciado por todos nosotros, que es el tema de la vida, de la conservación de la vida. Eso que uno diría, pues eso es una preocupación de todos. ¿Cómo es que va a ser de Carlos Marx? Y Carlos Marx la va a teorizar, la va a concretar, y esa teorización y esa concreción va a ayudar o va a intensificar la pérdida de diferencia entre labor y trabajo. Y enunciarlo como tema central de la teoría de Marx, que es la preocupación por la vida, pues tiene digamos, una importancia y resulta extremadamente sorprendente a partir precisamente del modo como hemos venido presentando lo que constituye lo humano, dado que la preocupación por la vida no fue el elemento palpitante de lo que se entendía como humano.
el elemento palpitante no era vivir, sino dejar una huella. No hemos venido para vivir, es la consigna que toca Hannah Arendt de manera más o menos recurrente. Vinimos a este mundo como seres humanos para iniciar lo nuevo. Esos son como los cambios ahí fuertes. Ya en términos muy concretos, como elementos del entramado económico, este capítulo puede leerse también como una lectura sobre el concepto de productividad y el concepto de riqueza. Creo que bien, no sé si irá nuevamente la imagen. Ok. Profe, ya volvió. ¿Puedes repetir, por favor? Aquí, espérate que se fue la imagen. Bueno, es curioso esta hora, yo no sé qué le... No sé si será parecido a las criptomonedas que al fabricarlas con el calor los sistemas comienzan a dañarse, pero es claro que hacia el mediodía y hacia la tarde mi conectividad o el aparato falla. No, lo que estaba diciendo es que este capítulo de la labor puede ser entendido perfectamente como una reflexión sobre la noción de productividad, sobre la noción de riqueza. Al nombrar ya productividad y riqueza, nos resulta mucho más cercano y sobre todo mucho más diciente del entramado económico. El tema de la productividad es uno de los rasgos de la modernidad. Va a estar muy interesada por el tema de la productividad y se va a mover de un modo paralelo con la idea de riqueza. ¿Riqueza en qué sentido? Pues, pero no tergiversar mucho a Hannah Arendt. La riqueza se puede entender como capacidad adquisitiva, se puede entender como dinero. La definición que da el diccionario de la Real Academia de la Lengua para el contexto que estamos manejando es extremadamente diciente. De riqueza lo define como bienes, la noción bienes y cosas, o no, bienes o cosas preciosas. Me interesa los dos, bienes o cosas. Es claramente que es diferente, ¿no? O sea, una cosa ya implica un objeto concreto, ¿no? Que uno lo puede agarrar. Un bien puede serlo también, pero no necesariamente. Tiene grados de abstracción que lo difuminan de una ubicación espacial. Riqueza lo define así, una búsqueda lo puede uno extrapolar, de bienes y cosas preciosas. Y la producción va a estar enfocada en ese sentido, ¿sí?
O sea, cuando en las actividades uno no distingue ya entre, o bueno, cuando hace la distinción entre una actividad que tiene una remuneración de otra que no tiene una remuneración, ¿cuál es la diferencia que se capta? ¿Cuál es la diferencia que se tiene? Pues al que tiene una remuneración, se le dice que tiene una actividad productiva y al otro no. El otro no tiene una actividad productiva. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo así? Pues creo que las diferenciaciones podemos señalar entre la actividad doméstica y la actividad que uno puede tener al interior de una empresa, de una compañía, de un lugar donde recibe el salario, no está tanto en la calidad de la actividad, sino en relación a la remuneración. En mi entorno, en mi familia, al menos es frecuente escuchar esa contraposición. Cuando alguien manifiesta su desencanto frente a una actividad del hogar que se consume día a día, el desencanto no está por el hecho de que se consuma, de que no deje huella, sino por el hecho de que no tiene un dinero. Y entonces se genera fácilmente las comparaciones de por qué yo que hago esta misma actividad que tal persona que viene aquí, a ella sí le pagan y a mí no. Deberían a mí pagarme también. Esta idea de la productividad, por ejemplo, al interior del hogar, ha sido una noción que muchos países la han acogido y la han desarrollado. Y no solamente hay un salario para las personas que están al interior de una empresa, sino que se considera que hay que pagar salario a los que están laborando, trabajando al interior de un hogar. No bajo la idea de que pobrecitos, hay que darle algo, sino bajo la idea de que esa actividad del hogar es una actividad fundamental también en la cadena productiva, se lo une todo en la cadena productiva. Y uno dice, bueno, ¿productiva de qué? Pues esencialmente uno puede decir el salario, el recibir salario, no lo voy a mover a la empresa todavía, pero cuando yo recibo un salario, entonces digo, estoy en una producción, porque al recibir un valor, entonces puedo concretar distintos productos, si se quiere. Entonces, esa es mi productividad. En el mundo nuestro que estamos viviendo, en el mundo con nuestras crisis económicas, una de las propuestas que es para mí muy importante es el tratar siempre de generar riqueza, incrementar la productividad. Hay más que preocuparse por repartir una riqueza determinada, hay que incrementarla, ¿sí? Abrirla. Y uno puede incrementar la riqueza y la productividad a cualquier límite, no tiene límite. La modernidad muestra que la productividad, la riqueza puede incrementarse sin límite alguno, ¿sí? Que es uno de los temas que van a aparecer entonces. Este es un capítulo muy importante, ya sumergido en el entramado económico, porque se une pues a la propuesta de la teoría marxista, de la sociedad, de la economía. Y lo que nos dice Hannah Arendt sobre Marx es que sus escritos están fundamentados en el hecho de conservar la vida, y se mueven sobre eso. Y claro, cuando uno ya entiende un poco la estructura griega, la estructura del mundo antiguo basado en los griegos y el planteamiento teórico de Hannah Arendt, cada vez que nos van a decir hay que conservar la vida, uno ya empieza a notar que de algún modo la labor va a estar allí como elemento protagónico. ¿Por qué? Pues porque la actividad de la labor es una actividad cuyo sentido es el de mantener la vida, ¿sí? Nosotros, en el primer capítulo de la condición humana, cuando estaba ese pequeño numeral con el cual se inicia, que es el de vida activa, al definir o al
al clasificar la vida activa que tenemos los miembros de nuestra especie, al clasificar la vida del humano, es decir, cuando somos humanos, se habló de 4 tipos de actividades que tiene el humano. Una que comparte con toda criatura viviente, porque él es una criatura viviente, él es un animal, nosotros somos animales, nosotros cuando somos humanos además somos animales. Cuando somos animales, además no somos humanos, no es al revés. Cuando somos humanos, además somos animales. Pero la animalidad no implica, no conlleva de suyo a lo humano, al revés sí. La actividad que compartimos con todos los seres vivientes es la labor. La labor es una actividad en función de la vida. Por eso es que si Marx, en la lectura de Hannah Arendt, si la estoy leyendo también bien a Hannah Arendt, y no es la primera lectura, sino ya varias, si Marx está centrando como elemento fundamental de su análisis frente a la sociedad y frente a nosotros, el problema de la vida, es claro que dentro del entramado que estamos aquí armando, de algún modo se va a tener que todo reducir o dar mucha importancia a la actividad de la labor. Las otras 3 actividades que ya son propias de nosotros cuando somos humanos, de nosotros cuando además de ser animales somos humanos, es la actividad del trabajo, que en este capítulo se muestra cómo termina confundiéndose, reduciéndose a la labor, no solamente como una incapacidad teórica para distinguirlo, sino como una reducción de las actividades mismas de nosotros a la actividad de la labor, ¿sí? Entonces el trabajo es una actividad de los humanos porque tiene como fin tener un producto final y un producto final que es nuevo, un producto final que no perece, que trata de perdurar, eh, que en un comienzo pueden ser productos netamente para ser usados, eh, como por ejemplo las cucharas, los tenedores. La cuchara y el tenedor son productos del trabajo que se usan, que perduran, que en ciertos momentos uno se preocupa o se han preocupado por su material para que permanezcan. Entonces hay muchos cubiertos en este ejemplo que son de plata. Y cuando el material no solamente perdura y el objeto perdura, también existe una preocupación por un estilo, por dejar una huella de alguien en estos utensilios. Entonces uno puede decir, estos cubiertos son estilo Luis XIV, Luis XVI, hecho por la familia tal, o producto de las manos de tal artesano, de tal trabajador. Queda ya esos registros, ¿sí? Y que van a permanecer. No están hechos como esos cubiertos que tenemos ahora de plástico, formas parecidas al plástico, que el cuchillo es un desastre, ciertamente. Si el tenedor y la cuchara son un desastre, ni se diga del cuchillo de plástico. No corta nada, salvo si es un ponqué que uno no necesitaría porque con el tenedor bastaría. Pero esos no están hechos para perdurar, esos están hechos ni siquiera para lavarlos. O sea, uno los lava porque la basura no pasa de inmediato y en estos climas pues las hormigas son terribles, entonces los lava y los tira a la basura. Están hechos para eso, para consumirse. Como yo no me los puedo consumir el plástico como me hace mucho daño, se lo doy a que lo consuma el planeta Tierra, pero el planeta Tierra también le hace muchísimo daño, lo intoxica y se demora un resto en transformarse. Y puede durar y enferma el planeta, a decir no más. El planeta también es un organismo vivo. Entonces, ese, por ejemplo, es un ejemplo de cómo ciertos objetos son trabajo y otros no. Ahí hay una diferenciación fuerte entre labor y trabajo. La otra actividad humana es la acción y el discurso, que va en una sola parte, acción y discurso, como la que hago yo esencialmente en esta clase.
y una última que queda por fuera, que es la actividad del pensamiento. Entonces, en nuestra, en nuestra manera de entendernos como seres de la modernidad, es decir, a partir de 1600, el comprender por qué la productividad, por qué la riqueza son elementos que van de la mano de una desaparición de una actividad tan importante como es el trabajo y el florecimiento, si se quiere. Hannah Arendt dice el sacar del oculto la actividad de la labor y ponerla en público. Ese esplendor de la labor. Cómo labor, productividad, riqueza se unen y cómo todo esto toma una transformación fuerte o implica una destrucción o ¿sí? un aniquilamiento de lo humano como una forma de existencia cuyo énfasis no es vivir, sino cuyo énfasis es la búsqueda de la inmortalidad, tal como lo vimos al comienzo con los griegos. Es decir, nosotros estamos aquí no para vivir, sino para ser inmortales. Y la forma de la inmortalidad que nosotros logramos es a través de la cultura que nos une con las distintas generaciones, que es a través de la creación de lo grandioso, a través de la creación de la historia y de la memoria. Entonces, creo que por eso es fascinante, es un capítulo sin duda a cualquier persona que intente entenderse de entender, por ejemplo, qué tipo de sociedad desea el próximo año, porque el próximo año nosotros acá en Colombia tenemos votaciones, donde las votaciones, si bien son de presidente, dada la crisis que hemos enfrentado a través de la pandemia, que ha enfatizado nuevos problemas económicos, que ha puesto de relieve temas de participación política, nos puede mover a no solamente elegir personas, sino prácticamente tensar cambios de estructuración en la manera de entender toda nuestra articulación económica y política, o pues política en el sentido de, al menos de cómo se gestan los sistemas de normas y demás. Es muy bueno tenerlo, ¿sí? Leerlo, enfatizarlo y concretarlo. Creo que da muchos elementos para que ustedes puedan después seguir desarrollando todas las distintas posturas ya teóricas frente a la economía, tanto en su nivel micro como macro, ¿sí? Entonces, para hacer esta introducción, antes de ir puntualmente, quiero compartir una parte de un artículo para movernos y que ustedes vean cómo esta postura sobre la labor de Hannah Arendt nos toca a nosotros y también cómo las personas a veces, independientemente de los modelos que se estén predicando, escuetamente yo estoy pensando en modelos de derecha y izquierda, ninguno de los que se sitúan en esos dos extremos a veces logran entender realmente qué es lo diferente de lo uno y lo otro, porque de pronto es que no existe mayor cosa diferente entre lo uno y lo otro, ¿sí? El artículo es de la semana pasada, es un conversatorio que está tratando de llevar el periódico del Tiempo en su, digamos, en su parte dedicada a la economía, que es Portafolio, entre el padre de Roux con distintos sectores de la economía. En este caso, es una conversación y una presentación que se hace del padre de Roux con Brooke McMaster, ¿sí? Que entre otras cosas, pues cada vez está más como en el ruedo público. Juego público, pues usted ya sabe, nuestro mundo público no es al estilo político de lo grandioso, sino público en el sentido de capturar
capturar audiencia. El artículo se titula "El sector empresarial se mantuvo e hizo la diferencia". Entonces, esto está netamente enfocado a, o sea, ¿qué lo motivó? Ustedes saben que el padre de Ru, bueno, si no lo saben, el padre de Ru, que es un sacerdote jesuita, él hace parte de, digamos, de la Jurisdicción Especial para la Paz. En una parte de esta jurisdicción que está encargada sobre el tema de la verdad. ¿Por qué aparece en el escenario el tema empresarial? Pues el tema empresarial surge porque muchas empresas en Colombia, pues ahí no habría mayor problema. Tuvieron que pagar unas vacunas, una especie de impuesto ultra forzoso a la, digamos, a la delincuencia, a la gente alzada en armas, pero también hubo otros, que eso sí ya es, yo creo que es más bien la minoría, que no solamente pagaron estas vacunas, como muchos aquí en Neiva, o sea, eso era por todo lado, sino que ya entraron a participar directamente en ejercicios de violencia, eh, incluso para beneficiarse, ¿sí? Entonces, pues esa parte sí creo que tiene que tener otra mirada. Eh, Pensaría que los que estuvieron simplemente sometidos a que usted paga o lo secuestramos o le quitamos esto, le matamos a tal persona, pues ahí no creo que eso debería, es mi parecer, entrar en estos enredos de una búsqueda de claridad en los procesos que se dice de reconciliación. Entonces aparece así, pero a mí me interesa es un par de párrafos muy interesantes en relación al tema de la labor. Dice lo siguiente: lograr que los sobreexcedentes de las grandes empresas se reinvirtieran en infraestructura, tecnología y apoyo al desarrollo social, ambiental y empresarial sería una de las grandes soluciones para mejorar las condiciones de los colombianos más necesitados. Ok, entonces esa es una primera parte del primer párrafo. Una palabrita, eso son, digamos que esa es la manera como me ha deformado la filosofía. A mí a veces me detienen palabras, me detienen ideas. Sobre excedentes. Creo que en economía el término más apropiado es superávit. Hay un excedente, pero además de eso hay un sobreexcedente. Entonces, claro, entonces uno cuando uno tiene una empresa, ¿para qué la forma? Que es la misma cuestión de ¿para qué yo voy a tener un salario? Porque yo necesito tener un salario. La respuesta creo que es clara tanto para la empresa como para uno como individuo. Es que yo necesito la yuca, yo necesito leche, yo necesito pan, yo necesito comer, yo necesito vivir. Entonces uno forma una empresa, así como uno busca tener un salario para mantener la vida. Cuando vienen, pienso yo, los problemas, cuando uno dice, este es un salario mínimo. Entonces, ¿qué significa eso del salario mínimo? Sería, esto es lo mínimo que usted tiene, o sea, a partir de aquí, si usted gana menos, usted no puede conseguir la yuca, el pan y la panela. Aquí usted tiene problemas, usted no lo puede garantizar. Si eso mínimo es por 15 días o por el mes, no lo podría garantizar en el contexto que se tiene. Entonces, habría un mínimo para mínimamente poder uno no desnutrirse totalmente. Creo que sería esa la idea. Entonces, vamos en eso. Pero es claro que cuando uno tiene un salario y cuando tiene una empresa, no desearía tener solamente para tener para la yuca la leche y la guapanela o la panela. Entonces, necesita algo más. Ese algo más es lo que yo entiendo como un excedente. ¿Para qué un excedente? Entonces, pues ahí sí ya empiezan a haber diferencias entre el individuo y la empresa. Un excedente en el individuo yo lo puedo entender para tener bienes que me faciliten la vida.
¿Cómo qué? Pues qué bueno tener una nevera. ¿Para qué la nevera? Para no estar yendo todos los días a la tienda. Eh, eso es bueno. O sea, pierdo mucho tiempo si uno no quiere meterle cuestiones de cálculos económicos todos los días yéndome para allá. Qué bueno sería tener un carro y no estar martirizado en que si no llego 10 minutos antes, se me pasa la ruta y luego me toca esperar media hora o 40 minutos y ya llegué retardísimo. Entonces quiero tener esos bienes que se mueven también en un criterio de necesidad, pero no están como los otros, que sin eso ya desaparezco, porque es que los primeros sí no desaparezco, no es que uno desaparezca. En una empresa, ¿para qué los excedentes? Pues yo pienso que la empresa necesita excedentes para mantener su estabilidad, de poder generar una situación homogénea eh, que le permite proseguir cuando el clima se ha transformado. La similitud con el clima lo hago porque el tener, por ejemplo, en mi casa una manguera con un diámetro ancho y una bomba es para normalizar el tema de las lluvias. Cuando no está la lluvia, yo la suplo. Entonces, eso me permite que, por ejemplo, anoche, esta mañana, más bien desde las 3 que me desperté, comenzó a llover. Y eso que no fue fuerte, aunque sí hubo un par de rayos que no solamente a mi Tuscaré asustaron, sino que yo le dije, sí, tienes razón, eso fue durísimo. El prado se puso otra vez verdecito, agradable. Ayer a esta misma hora se notaba las partes amarillas, pero porque el hecho de los esfuerzos de mantenerlo permitió que una lluvia de un par de horas naturales lo pusiera todo verdecito. Y eso, por lo menos a mí me reconforta, es agradable verlo así, no ver un peladero ni nada de esas cosas. Entonces uno busca como homogenizar las cosas. El generar, por ejemplo, una represa de agua es para evitar que el río suba que baje, además del tema de la energía. Pero si no hubiera las represas, entonces cada vez que llueve el río sube y si se va la lluvia, pues se quedó completamente seco. Una represa garantiza cierta homogeneidad del fluir de las aguas. Hasta cierto punto lo logra. Y lo mismo se hace con una empresa. Uno requiere que ella se pueda seguir moviendo independientemente o con cierta independencia del cambio del clima. Aquí el clima, ¿cuál es? Aunque, aunque los elementos naturales también afectan la parte de la productividad, es claro que el clima al que yo me refiero es todo el tema del cambio de todo el movimiento bursátil, ¿sí? Que pueda tener cierta autonomía independientemente si se aprecia o se deprecia, por ejemplo, el peso, si se aprecia o se deprecia el petróleo. Entonces, eso le va generando músculo, robustez. Entonces, tiene sentido. Pero aquí aparece además un concepto que es un sobreexcedente. Es decir, eh, no solamente se tiene lo necesario, no solamente se tiene más de lo necesario para que individualmente usted pueda conseguir bienes que le faciliten mucho más la vida o en la empresa que usted las invierta y pueda tener un mayor equilibrio independientemente de los cambios que suceda en su entorno entramado económico. También con el planeta, pues claro, el planeta está tan desbaratado que lo paga también las empresas, eso es evidente, pero digamos en ese sentido, sino que hay más de eso. Entonces, esa palabra ahí aparece. Dice lo Profe, qué siguiente. pena. Usted dice que Sí. no es necesario qué cosa, no es necesario qué. Mm, David me está preguntando eso. Yo no sé, me tocaría devolver el video. No, 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 usted estaba hablando que ¿Alguien no me es puede ayudar? necesario tal y tal cosa y se me olvidó. Pues, bueno, yo de momento, a ver si lo recordamos aquí con los que me están. Yo estoy hablando eh, eh, de los ingresos que tiene una empresa, ¿no? Que hay elementos que son necesarios, hay otros elementos que son necesarios para para la robustez de la empresa, para conseguir bienes, que es la parte de los excedentes, y hay otras que uno no sabe para qué se arman, que son los sobreexcedentes, ¿sí? Bueno, en eso estaba, pero
pero no es necesario, pues no sé. Vamos para adelante y después me dice si lo encontramos o no, o tendremos que mirar aquí el video a ver qué es lo que que era lo que yo estaba diciendo que me perdí para estar pensando hacia adelante. Pues me excusa David, no tengo esto, pero si otro me puede ayudar, entonces estoy aquí abierto para darle claridad a David. Mientras ustedes van pensando, me sigo. Y David sí se recuerda en cuál fue el problema y que el profe era por aquí, a ver si me lo aclara, entonces por favor me cortas. Dice, en esto coincidieron, o sea, ¿en qué coincidieron? En el problema de cómo reinvertir, no los excedentes, porque cuando uno tiene excedentes es claro en qué lo sabe invertir. Tanto lo que no es excedente como los excedentes tienen un vínculo directo con la necesidad, ¿sí? Pero cuando uno tiene sobreexcedentes, ese vínculo parece perderse. Entonces, para darle un ejemplo, si ustedes ganan pues un salario mínimo, es claro que tienen presente, saben priorizar, esto es necesario, esto no es necesario. Si tienen el doble, ya empiezan a darse una mayor libertad. Esto es necesario, esto no, pero es bueno comprarlo. O sea, no es que necesitemos tener en este momento un carro. Podemos seguirnos moviendo en transporte público. Pero ay, estoy ya cansado de tanto agite con el transporte público. Estoy fastidiado de moverme en esas buceticas y en estos calores. Qué chévere tener un carro. Me toca moverme todos los días. Entonces, no está tan ligado a esa parte fundamental. De pronto puede ser ahí, David, lo que me mencionaba. Es decir, en el mundo de lo necesario hay algo que está netamente vinculado con el tema de la vida. Sí, creo que es eso. Es decir, si uno no consigue el pan y la yuca, se pasa hambre. Y uno dice, eso lo tengo que conseguir, tengo que garantizar eso para mi familia, eso tiene que ser del día a día. Y hay otros elementos que tienen esa separación, o sea, por ejemplo, aquí el tema del carro. Con eso no está dependiendo que la familia se alimente. Tiene cierto vínculo con la necesidad, pero no en el sentido que si eso no se satisface, entonces no se vive. No, se puede vivir sin un carro, de hecho lo hemos vivido. Pero sin desayuno, almuerzo y comida no. Eso es muy complicado. Incluso ahora pues es todo un deleite en mi casa por distintos factores, igual que en muchos hogares por otros factores. Nosotros en líneas generales ya tenemos son dos comidas. Bueno, son tres si la primera es la que yo tanto disfruto, que es tinto con galletas con mantequilla, a las 6 o 8 de la mañana, dependiendo si tengo o no tengo clases a esa hora. Esa es la que más disfruto y después se viene lo que aquí llamamos un almuerzo comida y lo que era el almuerzo termina siendo lo que antaño se conocía como la cena, como 5 o 6 y pare de contar. Eso hay que garantizarlo, eso es necesario para vivir. ¿Podría uno reducirlo a uno? Pues en el caso mío, si mantengo el café negro con galletas y mantequilla por la mañana, sí, yo puedo con otro a las 3 y 4 y pare. Y eso que hago atletismo, pero ya sin ese, yo creo que se vuelve, pues, no solamente flaco uno más que lo que soy, sino que definitivamente cualquier actividad de la vida, por decir de la vida, se pone en riesgo, es decir, hay problemas para poderse conservar Pues los es la niveles de desnutrición, glucógeno. profe. Sí, exactamente, se mueve en eso. Entonces, creo que era eso, David. Hay una necesidad muy clara en función de la supervivencia. Entonces, hay un salario, una riqueza que tiene que cubrir esa parte, ¿sí? Y luego vienen unos excedentes. Entonces, tenemos unos excedentes en el sentido que tenemos unos bienes sin los cuales podríamos vivir, pero que nos facilitan terriblemente la vida. Entonces, los queremos muchísimo. Entonces, qué chévere.
Ya puedo irme en carro para la universidad, puedo ir a hacer mis vueltas médicas en el carro y si me toca esperar en un semáforo, pues tengo aire acondicionado que es fantástico porque si no estaría sudando y puedo poner a Juan Sebastián Bach y mientras todos están pitando, pues yo estoy en una especie de trance espiritual en medio de todo ese desastre por fuera y eso es fantástico. Tiene esos criterios, en todo caso, vinculados con cierto elemento de necesidad. Y en una empresa, pues es fácil, diría, direccionar el capital frente a lo que la empresa concibe como necesario y concibe como elementos para robustecerse, en el sentido de que el cambio de las circunstancias le permita mantenerse a flote, ¿sí? Pero viene un problema, y el problema es cuando tú tienes ya no excedentes, sino sobreexcedentes. Entonces, el sobreexcedente tiene un corte, hay una tijera que llega y corta con el criterio de necesidad. Entonces, ¿cómo qué? Como el dinero, por ejemplo, del narcotráfico, produce un sobreexcedente. Entonces, ¿para qué el dinero? Entonces ya no tiene el criterio de necesidad, ¿sí? Entonces se empieza a hacer distintas cosas que visto desde afuera eso parece una persona no solamente, digamos, salida de razón, de criterio, sino que desde el andamiaje del mundo griego, dirían, esa persona se ha esclavizado, a pesar de tener tanto dinero, se ha esclavizado de ella misma, se ha esclavizado de sus pasiones. Es como un niño que quiere todo al mismo tiempo y al mismo tiempo no quiere nada y está constantemente cambiando y cambiando sin rumbo. Es como hace algún tiempo mi querido Máximo, mi sobrino, llegaba a descansar del colegio frente a la pantalla de televisión y cambiaba y cambiaba canales. Entonces, los canales que tenemos pues ahora se han reducido, pero en esa época eran casi 1000 canales o yo no sé cuántos ahí funcionando y pasaba las horas sin ver absolutamente nada cambiando canales. Lo mismo sucede con estos sobreexcedentes, ¿sí? Entonces, aquí es una reflexión sobre eso, que el sobreexcedente tiene que reinvertirse, dice Francisco de Roux, en el sistema productivo. Entonces, ¿qué significa eso que se pueda invertir en el sistema productivo? O sea, estamos hablando nuevamente de producción y todavía no nos hemos metido a precisarlo. El sistema productivo es en este artículo, digamos, un entramado que genera distintos puntos, digamos, de labor-trabajo para los individuos. En la medida que crece el sistema productivo, hay mayores puntos que tienen una labor y un trabajo. Entonces, yo siempre he visto las empresas como una especie de matriz, al igual que las matemáticas. La matriz es una especie de, una matriz, ¿no? Como un operador, El operador hace transformaciones, tiene aquí un sistema y transforma para otro lado. Y la empresa hace eso y lo que va transformando es, digamos, el capital. En esa transformación, ¿dónde aparecen los individuos? No estoy hablando de los humanos, estoy hablando de individuos de nuestra especie. Son punticos que entran allí. ¿Para qué? Para concretar esa transformación del capital en alimento para sí. Entonces, aquí tengo el operador y hay unos punticos que entran allí. Cuando ese operador crece, significa que hay muchos más punticos que pueden transformar ese capital en alimento para la parte biológica. Entonces, hay algo muy abstracto, capital, y en un operador el capital lo que hace es permitir el alimento biológico a esos punticos que entran allí a funcionar, ¿sí? Es lo que está ahí funcionando. Entonces, genera más capital del necesario para
que él mismo siga creciendo. ¿Y qué hacer con esa cantidad de capital? Entonces aquí nos están diciendo, señores, hay que buscar el mecanismo de que si este no puede crecer más, si este operador no puede crecer más, pues que se armen otros operadores. Entonces, no sé si el que murió hace poco fue Ardila Lule o quién de estos grandes de Colombia, grandes ricos de Colombia. Esta persona, él tenía una empresa, bueno, yo no sé, yo los confundo a todos ellos, dígase de Manzana, Postobón, lo que sea, inicia con una cuestión de gaseosas. Él en un primer momento comienza a robustecer la industria de la gaseosa. Empieza a tener excedente, entonces la hace más fuerte, pero después empieza a tener un sobreexcedente. ¿Qué hace con el sobreexcedente? Entonces, ustedes pueden llamar a eso diversificación del capital. Es decir, crea nuevas empresas, nuevas industrias. Él está allí invirtiendo ese sobreexcedente en el entramado económico. Lo invierte en el entramado económico y lo que hace es que muchos más de esos punticos puedan transformar el capital en yuca y en leche para sí mismos, ¿sí? Entonces hace esa cuestión. Esa es una forma la que se plantea acá y él puede seguir creciendo, ¿sí? No sé hasta dónde se puede decir, o sea, yo creo que pues ahí habría una cuestión que ustedes tendrían que ver en macroeconomía, pero ¿qué acontece también? En que no necesariamente estas personas van a empezar a generar nuevos operadores, es decir, nuevas empresas, lo que ustedes llaman diversificar el capital, sino que en la idea misma de diversificar el capital, ya no van a terminar invirtiendo en el aparato productivo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces van a hacer al menos dos cosas que a los griegos, por no decir del mundo antiguo, quedarían deslumbrados, no por el hecho de que sea fascinante, sino porque dirían, uy, qué descomposición tan terrible de estas personas. Entonces, cuando uno emplea la palabra diversificar, es muy distinto, aunque pueda ser similar al hecho de invertir en el aparato productivo, porque usted no necesariamente se puede poner a armar distintas empresas, sino que, de un lado, por ejemplo, puede hacer que una forma del capital, que sería, digamos, el papel moneda, comience a producir el papel más papel, es decir, que el papel moneda comience a producir más papel moneda. ¿Cómo se hace eso? Pues en las bolsas, por ejemplo, en las bolsas. Entonces hay todo un juego de acciones, hay todo un juego de cambios de divisa. Allí el papel produce más papel. Allí no se está generando o no está la búsqueda de generar esos operadores que al tener punticos transforman el capital en yuca y leche para ellos. Se está quedando allí. Y que va eso de la mano a otra forma de poner el sobreexcedente. La otra forma de hacer de generar, o sea, de concretar el sobreexcedente es agregar ceros a un 1 en una cuenta bancaria. Entonces, los ricos, los multimillonarios, lo que tienen son cuentas bancarias con un 1 seguido de muchísimos ceros. Entonces, 30, 40, 60 ceros, 80 ceros. Números tan grandes que ya nuestra manera natural de contar no tiene nombre para eso, ¿sí? Pues, un montón de ceros. Entonces, ¿cuáles son las personas más ricas del planeta? Sale en la revista Forbes. Entonces, tal fulanito y fulanito tiene tanto una cuenta bancaria. Allí hay una productividad, pero una productividad que no es ninguna cosa. No se vincula con elementos de necesidad, ¿sí? Está y no sirve para nada. Para nadie. Lo otro que se puede hacer, bueno, sería una tercera, es algo que es el término, tendría que seguirlo leyendo, pues sería algo así como la desmesura en el consumo. ¿En qué sentido lo estoy pensando?
en que yo voy a invitar a amigos o familiares a un almuerzo. Y entonces los voy a invitar aquí en Neiva, y para mi gusto, de los restaurantes que yo he estado aquí, solamente hay uno en el cual yo regreso. Los demás, digo, no, yo prefiero seguir con mi café y las tostadas con mantequilla, ir a gastar allá dinero en cosas que no me satisfacen. Entonces, el que me gusta es el restaurante que está en Santa Lucía Plaza, que es un restaurante, bueno, pues hasta hace poco, pues, hasta cuando iba me gustaba, que es peruano. Pero entonces uno puede ir allá a disfrutar algo. Pero otra cosa es cuando usted dice, mire, yo hoy yo le pago todo lo que usted produce y no viene nadie más. Voy a traer 4 grupos de vallenatos. Produzca, saque todo lo que usted pueda hacer en un día y me lo pone en la mesa. Y solamente traigo 7, 8, 12 personas, 20 o 30. Lo concreto es que cada persona, si acaso, se come un plato. El resto no es que lo vayan a repartir, el resto lo tiran a la basura. Estos son, en términos suntuarios, de ostentación, ¿sí? Es para simplemente dar la muestra del poder que yo puedo tener con mi parte adquisitiva. No es ni siquiera lujo, porque el lujo implica un refinamiento del gusto, y el lujo no es entrar a botar las cosas. Entonces, uno puede ir a Santa Lucía Plaza y comprarse perfectamente una taza de café que le cuesta, ¿qué es? 5.000, 4.000, 6.000, 5.000, 6.000 pesos. Y uno dice, bien, qué sabroso. Pero si uno comienza a hacer cálculos, dice, uff, pero la libra de café sello rojo cuesta como, bueno, no sé si es 14.000 o menos pesos. Aquí yo estoy igual que el ministro de Hacienda, que le preguntaron que cuánto costaba la paca de huevos, y no pudo dar razón. Uno lo pierde, y eso que consumo café muchísimo, pero lo pierdo porque como ahora hay que traer el mercado, ya ni miro los precios. Entonces, pero en todo caso uno sabe que el café que se está ahí tomando en un vaso casi es superior o casi alcanza la tercera parte de lo que cuesta la libra completa de un café normal. Y a pesar de eso uno se lo compra. Eso ya no es ostentación, eso es una capacidad, una libertad, bueno, es un lujo que se da uno, porque uno disfruta los distintos taninos, porque uno sabe de la cultura del café y entra a participar en ese refinamiento, y no es por mostrar, sino es simplemente el gozo de una manera de apreciar cierto tipo de cultura. Es la primera forma de gastar el sobreexcedente, es una forma que atenta contra todos porque es tirar las cosas a la basura en menosprecio de los demás, ¿sí? Se tira a la basura porque el sobreexcedente, he dicho, corta ese vínculo con el tema de la necesidad. Y entonces, por ejemplo, cuando uno ve aquí como que va a llover, si se vuelve a cortar, esto ya es problema de los elementos de la naturaleza. El cielo ya se está poniendo hacia la parte suroriental, negrito, negrito, negrito. Los sobreexcedentes generan una situación, por ejemplo, que el Papa, era lo que iba a decir, dice esto es falta de consideración con nosotros. Es una falta de solidaridad con nosotros. Se le pueden poner muchísimos valores, pero todos esos valores resbalan totalmente. Porque es que quien está en el universo de producir
ya no el excedente, sino lo sobreexcedente, él ya de por sí ha roto con ese criterio básico que es la necesidad. Entonces, no tiene forma de ver la fuerza de los valores que se le están dando, porque los valores, por ejemplo, de solidaridad, los valores de poder ver en el sufrimiento de los otros, todos ellos están anclados en un universo de necesidad con la vida. Mire cómo los otros les resulta tan difícil vivir. ¿Y usted qué? Pues el otro no lo tiene porque precisamente él se ha cortado de ese universo, ¿sí? Entonces, acá, entonces lo vuelvo a retomar. La parte, el párrafo que me interesa del artículo, dice: durante la conversación, McMaster y Derrou se refirieron a la inequidad como uno de los males que hay que atacar en Colombia. Derrou llamó la atención en el sentido de que las empresas más grandes deben invertir esos recursos, o sea, los sobreexcedentes, en el mundo productivo, pues considera que muchas llegan a un punto de ganancias tan altas que ya no pueden invertirlas en sí mismas, ¿sí? Entonces, la ganancia es el excedente. Función de la ganancia, es decir, función del excedente es capacidad de inversión, capacidad de dar músculo, no es la capacidad de mantenerse. Ese es simplemente el primer nivel que debe tener una empresa, así como es el primer nivel de un salario. Entonces dice que en lugar de tener una acumulación cuenta bancaria desproporcionada, que esas ganancias queden en consumos, o que esas ganancias queden en consumos suntuarios, o que esas ganancias se manejen en juegos financieros, esos sobreexcedentes los ingresen a la cadena. Se genera empleo en vez de que se conviertan en riqueza de unos pocos o que vayan a cosas mal invertidas, ¿sí? Entonces, aquí se está planteando un problema que nosotros también lo estamos viviendo aquí en Colombia. Pues es un problema, bueno, claro, es de Colombia, es un problema mundial. El problema es el del rico, en el sentido que el rico, al tener una gran ganancia, no se le puede exigir que reparta esa riqueza. Además, no tendría mucho sentido el hecho de yo tengo 1.000 millones y comencemos a partirlos en tajaditas. Eso de inmediato se consume y desaparece. El problema aquí es cómo se puede hacer que esas super riquezas puedan permitir que muchos puedan mantener su vida. Dice, hay que invertirlo en el aparato productivo. Okay. Invertir en el aparato productivo significa generar condiciones para la inversión. Listo. Entonces eso se puede hacer, generar condiciones para la inversión. Pero el problema va a seguir en las personas mismas, en los individuos. Cuando uno tiene un empleo, también tiene el mismo problema, el tema del salario. El salario es mínimo, necesito un mejor salario. ¿Cuál es el mejor salario que necesito? Es decir, ¿cuál es el salario que ya no solamente está en función de lo estrictamente necesario, sino que me genera un sobreexcedente, un excedente? Okay. Entonces, ¿qué significa eso del excedente? ¿Cuál va a ser el excedente para mí? Aquel que me permite tener todos los libros que quiera o poder comprar algunos libros. En mi caso, yo diría poder comprar algunos libros. Me cuesta mucho, ¿sí? O sea, en los últimos 5 o 6 años solamente he comprado Secular Age ya en español. He comprado un par de libros de Habermas y paré de contar. Es decir, no me queda nada en relación a bienes. Y si me plantean que si lo gano me alcanzaría para vivir, entonces, para vivir yo solo, está por debajo, ¿sí? Pues primero había que buscar una línea de un salario que me garantice la necesidad. Entonces, ¿cuál es su necesidad? Yo diría, bueno, mi necesidad es poder garantizar como arroz y lentejas todas las semanas y
y café y galletas. Creo que mi salario estaría perfectamente, incluso me alcanzaría para eso que se llaman bienes en estos momentos, con mi modo de ser, un poquito más por encima del salario mínimo. Y eso que estoy hablando de una sola persona, no de una persona con familia, ¿sí? O sea, yo necesitaría 1.300.000, 1.200.000 fijo cada mes. El problema nuestro en los catedráticos es que no, cuando no estamos trabajando no nos pagan, entonces ahí se genera un vacío terrible, ¿sí? En el caso personal, por ejemplo, eso ya me genera tranquilidad. O sea, no entraría yo a una pelea por puestos de profesor, eh, por producción intelectual, en el sentido de estar ganando. Estaría con una tranquilidad tal como la tengo ahora para escribir. Y escribir no para producir, que ya lo iremos a mirar, que son dos temas. Entonces, ¿producir para qué? En mi caso es un poco más vinculado con el sentido de dejar algo que no sea basura, algo que pueda permanecer un poco. Aquí está esto planteado, todo ese tema de los sobreexcedentes. Entonces, para la gran mayoría, el poder captar en el salario dónde comienza un excedente es difícil. Y también le va a resultar extremadamente complicado poder determinar si ese salario ya es un sobreexcedente. Entonces, en términos concretos, significa que estas propuestas no le están pegando realmente al núcleo del problema si se quiere solucionar. Sí, están pegando, digamos, a cierta manera de rediccionar, de cómo se tiene que direccionar el capital, de que para qué tenemos a un Bill Gates con tantos ceros en su cuenta bancaria y después que aparezca como el gran filántropo a entregarnos una migajas de sus cuentas bancarias. Pues preferimos entonces que él, en vez de tener eso, se lance y siga empleando, abriendo sus empresas, generando diversificación del capital en términos concretos y no en esa amplitud de llenar cuentas bancarias o de inversiones en bolsa y eso, ¿no? Sino arme empresas, a ver si funciona y no funciona y si la gente puede entrar ahí a conseguir su leche y su yuca de cada día. Pero lo que yo digo a través de Hannah Arendt es que eso no soluciona, porque en el caso muy concreto de las personas que entran a buscar su salario, les queda muy difícil poder decir, bueno, aquí ya comienza no solamente un excedente, sino un sobreexcedente. Y cuando eso no se tiene claro, entonces nunca habrá un dinero que sea suficiente. Por eso es que es natural encontrar que muchas personas, a todos, mejor dicho, tener como un salario mensual de 17 millones sea muy poco, 27 sea muy poco, 50 sea muy poco, 100 sea muy poco, 1000 sea muy poco, todo dinero le va a resultar muy poco. Si no fuera así, entonces no tiene mucho sentido, por ejemplo, nuestra cultura del narcotráfico. Y uno dice, ¿y para qué? O sea, esto ya no tienen los números en una cuenta bancaria por los mismos temas de persecución, y si los tienen que tener es a través de terceros y demás personas. Esto los metían directamente en costalados eran costalados de dólares. Y ahí estaban y ahí se iban pudriendo, porque es imposible volverlos a transformar. El tema de reinvertirlos en procesos de producción, si se tiene esa idea de producción, es difícil, es compleja. El cartel del Valle del Cauca, a diferencia del cartel de Medellín, tenían más esa idea. Entonces esos empezaron a moverse en distintas industrias, empezaron a desarrollar el tema de los vinos, el tema de la porcicultura. Las droguerías. Bueno, la droguería, sí, o sea, la droguería. Okay, la sí, farmacéutica, también. la farmacéutica. Sí, Ellos sí, también se metieron por ese lado. droga la rebaja y sí, puede ser.
pero tenían una parte más fuerte, es decir, capacidad de generar industria, porque este es como una especie de yo compro y revendo, ¿no? Compro drogas por otro lado y revendo, que tiene más como esa faceta de lavar dinero. La otra es una faceta donde se lava el dinero, pero también se arriesga, porque usted es capaz de producirlo o no. Entonces, está toda la cuestión de las frutas. Mire, yo voy a pedirles a ustedes que cultiven durante los próximos 5 años, que eran, bueno, curúa, la que es Asia, se me olvidó, había una fruta en especial que ellos mandaban por aquí a cultivar, para luego transformarla y exportarla, ¿no? Ahí había esa forma en que el capital va generando empresas y se va generando también fuentes de trabajo, no es solamente el cómo yo voy a dar un maquillaje para pues reinvertirlo sin producir mucho empleo. Esas son formas complicadas. Si ustedes miran, el Banco de la República le prestó al gobierno algo como 11.3 mil billones de pesos. Y al gobierno, teniendo ese dinero, no lo puede traer de inmediato. Tiene que traerlo poco a poco, porque si lo trae de inmediato, pues ya lo hemos visto. Yo ayer compré, bueno, pagué una deuda de mis tenis, que costaron $150. Se los pagué a mi tía a 3.900. Ahí sube, es un poquito más de lo que estaba, pero en menos de 2 días está en 3.700. Simplemente con el anuncio de ese préstamo. O sea, empieza a darse una caída. Y estos juegos de divisas no es simplemente juegos de papel, sino que tienen tiene implicaciones directas en la productividad. Entonces, ¿en quiénes? En los que exportan. Entonces, ahí hay problemas muy interesantes, ¿sí? Entonces, aquí viene un tema que se va a vincular con el tema de la labor. En el tema de la labor, entonces, es un capítulo dedicado a la riqueza y a la productividad. Es un capítulo dedicado a criticar a Marx. Dedicado a criticar a Marx, ¿por qué? Entonces vuelvo a señalarlo, porque Marx considera que el problema central es el tema de la vida. Entonces, si el problema central es el problema de la vida, hay que garantizar los medios para que las personas vivan, ¿sí? De hecho, creo que así uno lo podía reducir los programas de izquierda. Programas de izquierda es un programa de lo que ellos llaman una economía y una política donde todos tienen que tener una vida digna, ¿sí? Que no exista miseria. Que lo logren, pues quién sabe, pero ese es el programa. Ese programa es el que se critica desde este libro. ¿Por qué se critica? Porque en el libro esto es destrozar la posibilidad humana de nosotros. Nosotros somos humanos no por vivir, sino por tener la capacidad y la fuerza de hacer lo nuevo, de crear lo maravilloso. Allí se hace lo humano, de crear, si se quieren, productos imperecederos en la noción de trabajo, de crear discursos y palabras que generen un recuerdo, que formen a los demás, ¿sí? Entonces, va a esa línea. Se va a criticar eso y se va a mostrar entonces cómo en la modernidad, en función de la productividad, en función de la riqueza, labor y trabajo se terminan llevando de la misma mano, van en la misma tónica, ¿sí? Entonces, ok, esos son como nuestros dos, digamos, objetivos. Comenzamos entonces por dónde. Entonces, pues, vamos entonces un poco en orden para de pronto no terminar a ustedes, sobre todo a los que están leyendo, diciendo, uy, esto en cómo es, en dónde aparece con el libro. Primero, entremos a caracterizar nuevamente lo que significa la labor. Entonces,
La labor es una actividad vinculada al tema de la supervivencia, al tema de satisfacer necesidades. Creo, supongo, que los griegos, cuando iban a actuar, cuando se iban a comunicar con nosotros, cuando iban a tomar decisiones, se planteaban dos preguntas. La segunda dependía de la respuesta que se diera a la primera, o si no, no habría segunda pregunta. Entonces, la primera que se haría es necesario que tú te vayas a vivir con esa persona. Es necesario que tú busques a esa persona. Entonces, la respuesta ahí solamente puede ser sí o no. Si lo ve como algo necesario. Si es necesario que tú te vayas a vivir con esa persona, significa que si tú no te vas a vivir con esa persona, mueres. Eso es lo que eso es la idea muy concreta. Lo necesario se impone, porque es una cuestión de vida o muerte. Ok, entonces, si se responde que no es necesario, los griegos de inmediato preguntan, ¿es grandioso que tú vayas a vivir con esa persona? Entonces, para la gran mayoría, esa pregunta queda fuera de horizonte, no significa. ¿Grandioso en qué sentido? Grandioso en el sentido que cualquiera, al ver lo que tú estás haciendo, puede sentir un sentido de, hay un crecimiento humano. Hay un sentimiento positivo, no nos resulta indiferente, pero no nos resulta negativo, sino que sentimos una dicha, hay crecimiento. Grandioso implica que la acción que vas a disponer es una acción que se presenta a la mirada de los otros, para que los otros se afecten y terminen siendo afectados de manera positiva, gratificante. No para que resulte indiferente, porque entonces no existiría una presencia ante los demás, ¿sí? Esas son las dos partes. Eso implica un salto, la segunda. Entonces, ¿cuál es el salto? De la necesidad a lo grandioso. En el mundo de la labor, solamente nos movemos con el criterio de necesidad. La actividad de la labor es una actividad que tiene toda criatura viva, porque toda criatura viva necesita vivir, y eso se logra a través de esa actividad. ¿Por qué se piensa? ¿Por qué aparece como elemento no meramente de uso del lenguaje, sino como elemento que entra a confrontar un mundo que es distinto? Pues entra a confrontar un mundo distinto, entra a ser pensado, dado que cuando nosotros no solamente somos criaturas biológicas, cuando nosotros no solamente somos criaturas vivas, cuando nosotros no solamente somos animales, sino que palpita lo humano, en ese mismo instante en que palpita lo humano, surge un desagrado frente a la actividad de la necesidad. En expresión concreta, los humanos, nuestra especie, cuando es humana, los individuos, las criaturas nuestras, cuando somos humanos, somos los únicos que detestamos laborar. Todos los demás no lo detestan. Laborar significa buscar lo necesario para vivir. Nosotros, cuando estamos en eso, lo detestamos, cuando somos humanos. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está diciendo usted, profesor? Pues le estoy diciendo que los zancudos que intentan picarme, ellos están laborando, están tratando de consumir sangre para alimentarse y ellos no están detestando eso. Están tratando de cuidarse de que yo no acierte con mi mano y los aplaste en mi pierna. Están tratando de mantener su vida, están tratando de alimentarse y están tratando de no ser comida. Entonces ellos no saben que yo no me los voy a comer, simplemente los mato.
están en esa línea, pero no están en una situación de desagrado, simplemente están en un presente intentando vivir, mantener la vida. Eso en nosotros entra en un choque. Se ve claramente al interior de la familia cuando hay que preparar los alimentos. ¿Y quién los va a preparar? Oh, es que yo soy tan malo, ¿por qué no lo haces tú, mamá, que lo has hecho toda la vida? No, yo no quiero, estoy aburrido de eso. Alguien más va. Yo que aquí tengo un excedente de lo que me pagaron, si quiere voy, invito hoy al restaurante. Sale uno de la... Pero es sobre todo por el fastidio. Entonces, nos fastidia. Nosotros tenemos cambios frente a la actividad de la cocina. Nosotros la hemos elevado y ahora aparece en el chef. La comida gourmet, el que logra apreciar allí arte, pero estas personas, el chef, los que degustan los alimentos, ellos ya no están meramente en el plano de satisfacer necesidades, sino están en un plano de lujo, de refinamiento. Ellos ya pasaron del elemento de ver eso como un tema de necesidad a ver eso como un tema de creación y de tratar de generar la receta inmortal, de dejar una huella a través de un producto que como tal se va a consumir, pero que en la parte formal uno puede decir, este menú o esta manera de preparar las lentejas es mía, yo lo hice. Entonces, ¿como cuál? Pues, claro que no es mía, eso fue un recetario, pero me encanta, lentejas a la cerveza. Es extremadamente deliciosa para mi gusto. Entonces, en la casa yo fui el que lo traje y cuando se presenta eso, comida de Camilo, aparece entonces el nombre, una impronta. Normalmente la comida no se mueve en esto, la comida es simplemente necesidad y eso genera fastidio. Claro, precedente para cocinar, la cocina limpia. ¿Quién va a lavar la loza? ¿Quién arregla la loza? Ahora también me toca a mí no solamente cocinar, sino lavar la loza. Y después de eso, nuevamente a mí me tocará lavar la loza. Y pues es fastidio. ¿Por qué surge eso? Entonces, en el mundo antiguo, surge porque el humano en la labor se reconoce como un no humano, por eso la detesta. ¿Qué es eso de que se reconoce como un no humano? Porque ve que la labor es una actividad que hay que hacerla, toca hacerla, no es que yo hoy sí y mañana no toca, eso tocó. Pero además de eso, no deja ningún tipo de rastro, ningún tipo de huella. Ya hace 15 días, un poquito más, ya me toca la próxima semana limpiar nevera, sacar todo. No es trapito por aquí, trapito por ahí, no, sacar todo, porque se hace el mercado y entonces ya está medio desocupada, como decía una compañera mía en la Javeriana cuando estaba en la maestría, esos momentos cuando uno abre la nevera y que se da cuenta que está en la inmunda porque solamente encuentra un pedacito de brócoli y un pedacito de zanahoria y todo lo demás está chorreado y huele feíto. Entonces, esos momentos en que ya se impone el traer el mercado si se puede, entonces uno saca todo, comienza a limpiarlo. Entonces, yo comienzo con hipoclorito y demás. Trabajo que en mi caso yo soy muy lento, me demoro como 1 hora. Lavar la loza también y cocinar ni se diga, eso es como 2 horas y media, eso es un resto allí. Pero lo concreto, limpia la nevera, se limpia también el mercado que ha llegado y, gran sorpresa, no entiendo, está manchado de un líquido rojo. Yo, pero ¿qué diablo fue lo que pasó? ¿Será que la sangre, la carne que yo entregué se pasó aquí? Pero eso es una pared. Y aunque rara la hipótesis inverosímil, yo abro el congelador, trato de mirar las paredes y todo lo veo perfecto. No entiendo. No, fue la gelatina que se botó, pero raro porque la gelatina debería haber mostrado eso, no solamente las paredes. Bueno, no entendí lo que sucedió. 2 opciones. O se vuelve a sacar todo, o usted lo deja así. Pues en mi caso, tocó volverlo a limpiar.
Y el reguero no es solamente ahí, sino que eche para abajo y vuelve a hacer. Entonces, la labor, una actividad que se impone, pero que además no deja huella, no deja registro. Término concreto, se consume. Son actividades para ser consumidas. El proceso de la vida es eso. O sea, el proceso de la vida consume. Vivir es para consumir. Para mantener la vida se requiere consumir. Y la labor tiene esa característica. Y cuando nosotros somos humanos, hay un detestar esa actividad porque se consume. Entonces aparece o tiene como elemento claro al frente el hecho que nosotros buscamos en ese estadio actividades que dejen huella, actividades que perduren. ¿Sí? Lo que está allí. Entonces, esa actividad que perdura es la actividad, en principio, la primera es la del trabajo. Entonces, como frase, la labor produce elementos para el consumo y el trabajo produce objetos de uso, objetos de permanencia. Aquí labor y trabajo son nociones distintas, ¿sí? Nociones distintas, no homogéneas, no están valoradas en función de un salario, sino en función de lo que produce. Entonces, la labor produce como el trabajo, ambas producen. ¿Cuál es la diferencia? Que el producto de la labor es en extremo efímero, se da y desaparece. En cambio, el producto del trabajo permanece. Eso conlleva a que cuando uno está usando el concepto de labor, se refiere directamente a la actividad misma, no a los resultados. Mira, tranquila, me llama después que yo aquí estoy laborando con mi mujer, estamos tratando de reproducirnos la actividad. Mira, llámeme después que yo estoy trabajando en una tesis de grado. Trabajando no significa el hacer. Puede que usted lo esté haciendo en ese momento. Trabajando significa que usted tiene un plazo, que se ha fijado un plazo, que tiene un límite en el cual tiene que entregar un producto final que perdure. ¿Sí? Es la cuestión. Yo puedo decir estoy rastrillando, es labor, implica la actividad. Cuando digo yo estoy trabajando y me estoy refiriendo al escribir, más que la actividad concreta de las manos sobre el teclado o de la mano con el bolígrafo, haciendo las distintas grafías, es a lo que ellas se están dando. Entonces, las frases en el papel, los grafos en el papel a través de la tinta, y claro, al final la hoja escrita o el libro concluido. Hoja, papel, frase que se mantiene. Ayer descubrí un escritor que me encantó, yo me quedo atrapado a veces por pequeños detalles, en este quedé atrapado por una frase, es de un monje, Jean Le Clercq, es un monje de 1900, del siglo pasado, y vivió casi todo el tiempo, pero el ritmo de escritura me encantó mucho. Y la frase que me atrajo es porque él está meditando en este tomo sobre los distintos monjes. Es algo así que dice, y cuando las ideas solo viven en nuestro interior, entonces hay que mirar los contextos en los cuales se desenvolvieron estas personas, los monjes, para ver por qué fueron signos enviados por el Señor. Me gustó mucho por la idea de que hay ideas, hay conceptos que viven en nuestro interior, lo cual significa que hay ideas y conceptos que no viven en nuestro interior, como cuáles. ¿Dónde estás? Que no te veo. Pues ustedes tienen un libro, La condición humana. Estas ideas
están viviendo acá, a través de, no del papel como tal, sino de palabras, de frases. La palabra, la frase, son como aberturas, es la metáfora que yo tengo, que me surgió, aberturas que nos permiten saltar a un mundo de las ideas, así como las personas que han sido cultivadas, en este caso a través de los evangelios, de la Biblia, los que está pensando Jacques Leclerc, ellos mismos son como especie de aberturas que nos dan un mundo de ideas, que son las ideas, en este caso, de Dios. Y por eso ellos mismos se convierten en una especie de escritura viva. Es la idea nuevamente del salto, ¿no? Se pasa de un mundo que compartimos con los demás a un mundo que solamente tenemos nosotros, los humanos. En este caso es el mundo de las ideas. De Platón se está moviendo así, es decir, un mundo que somos capaces de capturar solamente nosotros, no los demás. Y esa distinción labor y trabajo se mueve también en esa misma línea. Labor es todo lo normal, lo común con las demás criaturas, no deja huella, hay que hacerlo, desaparece, el trabajo permanece, la cuestión. Entonces, el trabajo, a diferencia de la labor, va a dar unos productos que perduran, no productos que se consumen. Y por eso, entonces, el trabajo denota un resultado, la labor no. Entonces, a los que tengan que presentar en este curso esos 2 trabajos finales, pues tienen que presentar 2 trabajos. No pueden llegar y decir, profesor, usted tiene que evaluar todo mi esfuerzo, así no haya hecho los trabajos. Yo digo, lo siento mucho, pero eran 2 trabajos. El valorar todo el esfuerzo, pues es el control de lectura y participaciones. El trabajo es trabajo, significa entrégueme los 2 documentos. No sé cuáles han sido sus dificultades. Eso es la parte privada suya. Usted me tiene que entregar lo grandioso de usted, un producto final, ¿sí? Pues eso que se entrega allí. Esta línea la tenían muy claro los griegos, esa distancia entre labor y trabajo. Entonces, yo necesito liberarme de la servidumbre de la necesidad. Necesito liberarme de la servidumbre de la necesidad. ¿Para qué? Para tener una actividad en función de lo grandioso, en función de lo que permanece. Nosotros hacemos contratación, nosotros los modernos hacemos contrataciones en la casa. Esto es una casa finca donde yo vivo, porque el jardín es grandísimo. Tampoco es que tenga para poner gallinas, y aunque hay vecinos que sí tienen gallinas, sí. Y aquí existía la idea de poner también un par de gallinas, pero no alcanza para vaca ni nada de eso. Pero aquí hay que contratar, porque si no, pues aquí uno se consume, en ese sentido se consume. Se le pasan los días y los días, como me acontecía en la pandemia, que un día era igual que el otro y era un vértigo total. Y que por eso yo agradecía cada vez que desistía a clases y sufría cada vez que no habían clases, porque todo se volvía netamente continuo para mantener esencialmente la vida. Nosotros hacemos contrataciones, pero no para saltar a un mundo humano. Entonces, ¿por qué la gran mayoría contrata empleados que uno llama empleados domésticos? Jardineros, personas que vienen a reparar los techos, a ayudarnos con los aseos. ¿Por qué se hace eso? Eso, la gran mayoría no lo hace para liberar el tiempo, para crear lo grandioso. No. Lo hacen bajo el criterio de productividad. Están diciendo, ok, la casa no es una empresa. La casa no produce absolutamente nada. Contratar a alguien
no es que la vaya a ayudar a producir en la casa porque la casa no está produciendo nada. Contratar a alguien es perder dinero. O sea, ahí se pierde dinero en el contrato de los empleados domésticos. Es muy diferente a los empleados de una empresa. Pero la persona que contrata está haciendo un cálculo, casi todos de productividad. Dicen, mire, si yo me quedo en la casa, tengo que dedicarle mínimo unas 6 horas, siendo rápido. Bueno, si es pequeñita, de pronto menos. Pero lavar, cocinar, arreglar, eso va tomando su tiempo. Y cuando uno menos se da cuenta, por pequeño que sea, son 3, 4 horas. Y si le amplía una cuestión de estas, eso es facilito 6 horas. Es decir, ya casi va siendo 8 horas, un tercio del día. Entonces uno dice, mire, yo a eso le tengo que dedicar 6 horas. Y yo tengo un empleo en el cual en 8 horas, por ejemplo, me pueden pagar 1.000.000 de pesos. Y si yo contrato a alguien que puede ir a hacerme los aseos domésticos, puedo pagar 50.000, entonces me sobra 950.000 pesos. Es un cálculo de productividad, eso es productividad, gano mucho más. Si yo pierdo esto, significa que dejo de ganar 950.000 pesos. Ni que fuera bruto. Aquí bruto significa ni que no tuviera capacidad de raciocinio, no es pensamiento, es simplemente cálculo. ¿Sí? Son elementos de productividad. Si no hay estos problemas, entonces hay todo el tema de reducir. Pues, ¿cómo se le ocurre tener una casa tan grande? Consígase un apartamento. Incluso puede viajar porque es todo mucho más seguro. Bueno, eso piensa, ¿no? Que los robos en apartamentos como que tampoco es que sean tan extraños. Y los apartamentos, hay apartamentos ultra chiquitos, usted puede tener todo concentrado en un cuartico, eso se llama aparta estudios. Casa, cocina, cuarto, sala, estudio, baño, todo ahí integrado. Si le toca a usted hacer los oficios, eso es rapidísimo, 2 horas, ya está listo. Y se puede evitar todo el tema de la comida comprando preparados, comida ya prehecha y consígase su microondas. Eso es muy rápido. Entonces se da todo el tema de reducción espacial. ¿En qué sentido? En el sentido de cálculos de productividad. Las personas que se quedan en la casa, entonces dicen, la expresión de la gran mayoría, al menos en el contexto donde yo me muevo, es que en la casa no se trabaja. Hay mucha actividad, pero no se trabaja, es pensando esencialmente porque para ellos el trabajo es una actividad remunerada. Tiene esa conclusión. Entonces, en el mundo moderno, si alguien llegara, y hay muchos países que lo pueden hacer, mire, si usted se queda en la casa, el Estado le va a pagar a usted 1.700.000. Ay, ¿de verdad? Listo, yo me quedo aquí cocinando, terapeando. No hay ningún problema. Prefiero ganarme 1.700.000 aquí a tener que ganarme 1.700.000 por fuera porque me implica desplazamientos y una cantidad de cosas. Además de eso, que tendría que perder 50.000 pesos contratando a otra persona. Listo, no hay ningún problema. Señores, en esta sociedad, a los que están dedicados al tema de la limpieza de la ciudad, les vamos a pagar 8 millones de pesos. Fantástico. Mejor dicho, ahí sí que se mete la corrupción. ¿Quién entra allí? Se vuelve una actividad productiva extremadamente sobresaliente, buscada. Señores, en estos momentos, en esta sociedad, a los ministros, a los congresistas y a los demás, no les vamos a pagar nada. Además de eso, ellos no van a manejar ningún tipo de contrato. ¿Quién está allí? Nadie. Tocaría obligar a personas a que estuvieran allí. Lo mueve esencialmente es el tema de la recompensa de un salario, porque el salario es lo que se ha vuelto productivo. Entonces, ¿qué es productividad?
o cómo se puede entender la noción de productividad. Productividad es aquellos, digamos, ya empleemos no cosas, sino bienes necesarias para vivir. Hay que hacerlas. Y en la medida en que usted tenga más bienes, entonces usted necesita mayor riqueza. A mayor riqueza, mayor bienes. Todo en función de elementos que mantienen la vida, no que perduran, ¿sí? Entonces, las diferencias con el mundo antiguo son abismales. En el mundo antiguo, como la actividad de la labor se vivía como una servidumbre, los antiguos inventaron entonces la esclavitud. La esclavitud, en medio de la esclavitud, fue el primer medio para formar la humanidad. Sí. Los esclavos no eran esclavos para la producción, eran esclavos que se los ataba a cadenas para reducirlos a una forma animal, en el sentido que estaban en función ellos de satisfacer necesidades y de liberar de las necesidades a sus amos. Entonces ellos eran los encargados de hacer todo lo necesario para mantener la vida. Entonces cultivar la tierra para conseguir la yuca, atender las camas, arreglar la cocina. ¿Para qué? Para que sus amos se pudieran dedicar a actividades no vinculadas con la necesidad. Esto es a la actividad política, a la actividad de la historia, de la memoria. Entonces, la esclavitud fue un elemento de crear la humanidad. Hay una esclavitud moderna, que es la esclavitud, digamos, en principio de los negros que se van a traer a América del África, que su objetivo no es liberar de la necesidad, sino implementar la productividad. Y en ese sentido, los trabajadores laborantes de las distintas fábricas e industrias son esclavos modernos, que se les paga, se los explota, dice Marx, para incrementar la productividad, ¿sí? Son elementos en un mundo de productividad. ¿Qué acontece entonces? Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Una de las diferencias fuertes, diríamos, es que en el mundo moderno el esclavo se libera de la condición de la esclavitud bajo una norma. Se dice, ustedes ya no son esclavos. En sentido pragmático, por ejemplo, en los Estados Unidos, los estados federados van a prescindir rápidamente de la institución de la esclavitud porque resulta poco productiva. Es más productivo el tener trabajadores que esclavos. Trabajadores en el sentido de seres asalariados. Entonces yo a usted le pago determinada cantidad por determinadas horas y usted con esa cantidad se entiende qué hace con su vida, con su salud y con su familia. Eso resulta menos costoso que si yo tengo que tenerlo a usted como esclavo, que me toca estar constantemente preocupado por su alimento, su salud y la de su familia. Entonces me quito ese peso. Ese proceso de liberar a los esclavos no se hace por buenas personas, no se hace por ser solidarios, no se hace por entender que la raza no implica una mejor especie ni nada de eso. Se hace por un tema netamente de productividad. O sea, es más productivo. Entonces, tengo a otra forma humana mucho más degradante, que es el trabajador, el cual entra en procesos de explotación tan fuertes que tienen que darse todos unos mecanismos de reivindicaciones, de ir reduciendo el tema de las jornadas de trabajo, de ir incrementando el salario que se recibe, de ir señalando qué edades son las que pueden entrar en esos procesos y qué edades no, para evitar precisamente esta explotación. En el mundo antiguo, en el mundo de los griegos, el esclavo tiene una metamorfosis mucho más fuerte. El esclavo se convierte esencialmente en un ser vivo, es un animal, en función de la necesidad. Ellos pueden ser humanos,
pero pueden ser humanos no por un hecho de quitarles las cadenas, sino que al quitarles las cadenas, si usted quiere hacer de esas personas humanas, ustedes tienen que entrar en un proceso de formación donde capten que la vida no es meramente una vida en función de la necesidad. En ese sentido, por ejemplo, todos nosotros seguiríamos siendo esclavos, tal como los tenían los griegos, porque todos nosotros nos movemos bajo el criterio de necesidad, como animales, moviéndonos como animales, ¿sí? Entonces, la esclavitud en el mundo antiguo es una institución para liberarnos de la necesidad. ¿Para qué? Pues para tener tiempo para crear memoria. Nosotros contratamos personas o esclavizamos personas, no para liberarnos de la necesidad, nosotros los modernos, sino para incrementar la productividad. Y cuando estamos hablando de productividad, no se está pensando en bienes, en cosas, no, más bien en cosas que dejen una huella, que sean imperecederos. Se está pensando en bienes para el consumo. Todo se vuelve una formación de consumo. ¿Por qué? No por el consumo mismo, sino porque lo que se ha centrado como valor fundamental es la vida. A mí me interesa vivir y punto. Y vivir es consumir. Entonces, en ese consumo, uno de los problemas que está es cómo se ponen límites. Se pierde, porque el límite de los procesos del consumo solamente pueden aparecer primero bajo una claridad de la idea de necesidad que lo tienen perfectamente los animales. Entonces, los animales comen hasta cuando saben que ya están satisfechos, pero nosotros eso lo sobrepasamos. Pero además, nuestra capacidad productiva, que es uno de los elementos ya que van a engrosar más el armazón teórico de Marx, es capaz de producir mucho más allá de lo necesario. ¿Qué significa eso de producir mucho más allá de lo necesario? Pues fácil, que cuando uno tiene, bueno, no sé si es fácil o lo estoy tergiversando demasiado, que cuando uno está hablando de economía campesina, una economía campesina se caracteriza por tener un terreno de tierra, normalmente le ponen el diminutivo, donde existen unas cuantas vacas, unas cuantas gallinas, unos cuantos marranos, un par de caballos, una huerta, donde está el cacao y el café, para satisfacer en principio lo que se necesita allí para vivir. Todos allí encuentran para vivir. De pronto van a existir o se van a dar excedentes, no como un cálculo, sino que, mire, hoy estuvimos tan de buenas que se produjeron muchos tomates. Entonces normalmente hacen trueques con los vecinos o se los llevan al pueblo para intercambiarlos por otras cosas. Pero el producir un sobreexcedente va en otra economía, que es la producción industrial del campo. Entonces, yo me voy a tener es un hato de ganado. Y con un hato de ganado no es para mí, es para tener mucho y venderlo por otro lado. Y todo esto se va a montar es con el tema de tener ganancia, riqueza. Entonces, gracias a muchos factores como es, por ejemplo, el desarrollo de ciencia y tecnología, la labor se va a caracterizar esencialmente por un sobreproducir. Se va a producir más allá de lo necesario. Entonces, nuevamente ruptura con la necesidad. Yo voy a tener café y voy a producir muchísimo más de lo que yo necesito, muchísimo más de lo que necesita el pueblo. Porque yo estoy pensando en términos de productividad, en el sentido que eso me va a dar un elemento abstracto, que es la riqueza, que en ciertos casos yo puedo concretar cuando luego logro palpitar, luego sentir todavía la noción de necesidad, es decir, yo con eso lo voy a vender y puedo traer el celular a mi hijo que no lo tienen por acá, eso lo está necesitando para la universidad, puedo mejorar el tema de electricidad y que no poner aquí la planta eléctrica para que ellos puedan recibir sus clases. Ahí todavía existe ese contacto con
con la necesidad y tiene sentido. Pero cuando ya la productividad no genera simplemente ese excedente que habíamos dicho, sino un sobreexcedente, ahí sí viene la debacle. Hay una deformación muy fuerte que solamente tenemos nosotros, donde la noción de hasta dónde es la que se nos pierde. Ese perder hasta dónde hace que uno pierda también, pues obviamente, los vínculos con nosotros. Que hay otros que están necesitando y que perfectamente uno podría aliviar esa necesidad. Pero eso uno no lo tiene porque eso ya se rompió, se cortó. Esa es la situación que se está ahí presentando. Entonces, este es como la parte inicial de ese capítulo, donde creo que es muy interesante la manera como se va articulando este concepto con eso tan propio ya nuestro y tan de la vida, si se quiere, común y corriente, que sería riqueza, productividad. ¿Sí? Creo que también tendríamos los elementos para el control de lectura que tenemos que realizarlo. Y bueno, nos quedarían en principio 2 clases más para este capítulo que, bueno, yo toda la condición humana, pero el anterior y este para el Profe, ¿cuándo las lecturas lo hace hoy o lo hace entre 8 días? No, de una vez, este va hoy de una vez porque nosotros la clase pasada no la pudimos dar por mis problemas de conectividad, que fue total, eso fue un fiasco a la enésima potencia. Entonces estamos necesitados de ese control. Sí, así ya lo voy a trepar. ¿Listo, Juan Felipe? Y bueno, pues eso es más o menos el relato del día de hoy. Faltan ya 4 minutos para las 2 de la tarde. Yo creo que algunos tienen que ir a otra clase ya de entrar. Fascinante, a mí me parece fascinante, no sé, o sea, ustedes si logran encontrarle más con sus formaciones técnicas especiales en el campo, sobre todo de la economía a través de la teoría marxista, creo que es dichoso. O sea, yo leyendo este artículo de la semana pasada de Portafolio dije, uff, pero ok, están viendo algo como una solución, pero nuestra crisis no va por ahí. O sea, no basta encontrar sentido al superávit, a la sobreproducción. No, la sobreproducción no es el excedente en las ganancias. No basta con eso. El problema es la ruptura frente al criterio de necesidad. Si se tiene claro el vínculo con la necesidad, es posible los límites. Hasta aquí, o sea, no se requiere más. Y entonces surge el tema del encuentro con nosotros. Entonces, ¿por qué el límite? Porque hay una manera de darme a los otros que no es por necesidad. Entonces, el encuentro con nosotros va a ser nuevamente eso que se nos pierde a nosotros, que es el espacio público. En el espacio público yo me encuentro con nosotros. Y en nosotros, más que solidaridad, más que yuca, tomates, manzanas, yo voy a dar lo humano. Yo voy a dar la humanidad a través de una formación. Voy a intentar con los otros no mantener la vida, sino gestar la inmortalidad. ¿Sí? Y creo que eso es grandioso. Y eso definitivamente está perdido, muy perdido. O sea, es clarísimo. Uno hace una tesis de grado, y la tesis de grado es, ¿y usted por qué la hace? ¿Eso es necesario o no? Es necesario, entonces, para un título, ¿sí o no? Sí, escriba cualquier cosa. Y cuando escriba cualquier cosa, es cualquier cosa. Y el jurado entonces va a decir, pero ¿para qué se pone al otro jurado? ¿Para qué usted le pone tanta cosita? Eso déjelo. ¿Qué pasa? Es simplemente está en función de ganar su pan y su yuca y su leche. Y así se van perdiendo cualquier elemento de valoración, porque no hay la idea de lo grandioso, simplemente está esa cuestión de colmar la necesidad. Y cuando yo digo, ok, mire,
hay que aumentar la productividad intelectual de los profesores. ¿Para qué? Pues para que aumente su dinero, sus ganancias. Entonces, ¿quiénes los van a calificar? Los otros pares. Entonces, los otros pares, pues, ¿para qué se pone usted a mirar si eso es copia o no es copia? Póngale chulito. Al fin y al cabo, ese es el dinero de todos y qué mejor que los profesores puedan tener un dinero más digno y no solamente allá los congresistas y los ministros que se roban todo y que nos desemparan. Pero la misma cosa, aquí viene una cuestión de sangre, no tanto por el dinero mismo, sino por la incapacidad de ver un universo más allá de la necesidad. La necesidad misma, es la idea que siento, tiene dentro de ella misma como elemento la corrupción, la invisibilidad. Eso es, pues, es evidente, porque la necesidad todo lo termina justificando. No, es que yo necesito vivir. Entonces, ok. No, es que yo necesito del amor de la otra. Okay. Pero cuando usted hace el salto y ya no es necesidad, sino lo grandioso, ahí viene una cuestión, ahí sí vienen exigencias, ahí viene una postura valorativa frente a lo demás. En el mundo económico se nos pierde la capacidad de hacer estas valoraciones, porque lo grandioso no existe. Y es la pérdida, entonces, paralelo de lo que muchos menospreciando dicen, no, es que eso es simplemente una postura moral. Eso es de sociedades antiguas. Pare, un momento, ¿no? No es solamente eso. Es que si usted no tiene la capacidad de valorar, también pierde la capacidad del vínculo con la necesidad. Y cuando se rompe todas estas cuestiones, pues queda en unas situaciones que son grotescas. ¿Qué más grotesco que estar preocupado por ir metiendo ceros a un uno en una cuenta bancaria? Sí, yo soy la persona más rica del planeta. Tengo 10.000 ceros después del 1. Muy bien. Ok, listo. ¿Y qué? Y nada, puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer lo que quiera. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que quiera. Bueno, eso es como no querer hacer absolutamente nada, ¿no? Sí, es como deformaciones. O el otro hecho dramático. Yo pongo a producir ya no la empresa, sino lo que pongo a producir es el billete, el papel. No, el papel me está produciendo más papel. Interesante, sí, muy interesante. Sí. Pero eso lo veían ya los griegos, o sea, Aristóteles al pensar la moneda dice, uy, sería desastroso que la gente por preocuparse tanto por dinero después terminen haciendo que el dinero produzca dinero. ¿Por qué es desastroso? Porque el dinero es un medio para algo. Esto significa que lo que es medio para algo produce un medio para algo, es decir, todo es medio y nunca hay un algo concreto, que es la cuestión pues, fundamental de la labor. Todo se nos evapora en simplemente en posibilidad de y nunca concreción de algo. Entonces, no, yo tengo la posibilidad de comprarme 10.000 pares de zapatos. ¿Y qué va a hacer con 10.000 pares de zapatos? Usted solamente se puede poner uno. No, pues no me los, pero tengo esa posibilidad. Bueno, tiene esa posibilidad. Grandioso, lo felicito. Bueno, un abrazo. Nos vemos en la próxima clase y apenas se tenga el control les aviso por el WhatsApp. ¿Listo? David, creo que puede dar ahí un poco la solución de eso que se nos estaba quedando, ¿cierto? Creo que sí. ¿Sí? Cuando estabas preocupado por esa cuestión de qué era lo no necesario que estaba diciendo en aquel momento, que era Sí, sobre señor. el tema. Sí, ok, sí, ya, a mí también me pareció en ese sentido. Un abrazo a Lluvia que... Hasta luego, profe. No, Lluvia, usted definitivamente me abandonó como desde la tercera clase. No, profe. Ok, un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Venga, apagamos esto. Hasta luego, profe, muy buena tarde. Chao, Marlon, que esté muy bien.